Volvemos a nuestro país. Evidentemente la agenda tiene que ver con el presupuesto del año próximo y todos los avatares de lo que presenta una economía de un país muy complicado. Bueno, el objetivo es que el proyecto de ley de presupuesto 2023 se apruebe, a diferencia de lo que sucedió con el proyecto anterior. Algunos lineamientos ya se han conocido, los planes de bajar drásticamente la inflación y eliminar también beneficios impositivos, por ejemplo, para reducir el déficit. ¿De qué se tratan los nuevos blanqueos y qué se espera para los salarios, por ejemplo, y la actividad económica en términos generales? Bueno, de todo eso vamos a hablar con un especialista. Vamos a saludar a Patricio Canalis, que es economista de IDESA. Hola Patricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, bien. Bueno, ¿qué es lo primero que te generó conocer el presupuesto para el año que viene? Los datos que pueden estar más o menos cerca de la realidad, no como este año, por supuesto, que estamos transitando, ¿no? Bien. Bueno, en resumen, sacando el dato de inflación, se ven números dentro de todo razonables para lo que es la economía argentina, que de un momento a otro también puede llegar a cambiar diametralmente, ¿no? Pero se ven números razonables. Recordemos, inflación lo fijaron en una meta de 60%, crecimiento 2%, ven un dólar a 269 pesos, un dólar oficial, y después una meta de déficit de 1,9% del PBI, que es más o menos lo que le está pidiendo el FMI. Si se quiere ver viendo uno por uno, inflación ahora para el final de este año Massa ratifica que va a estar cercana al 95%. Y para el año que viene, bueno, este 60% seguramente no se va a cumplir, porque si hoy la tengo en 80%, que fue el último dato que salió, y va creciendo, y en diciembre la voy a tener en 100%, un presupuesto con el 60% evidentemente no es del todo real. Sobre todo cuando tenemos una emisión monetaria que no tiene perspectivas de cesar. El otro dato interesante también es el de crecimiento. Crecimiento, ven que el año va a cerrar con un 4%. Esto implica que en la última parte del año va a haber una caída y que va a seguir perpetrándose sobre lo que queda del año 2022 y sobre lo que va a ser 2023. La meta de crecimiento entonces que ponen para 2023 es del 2%. Esta es una meta más realista, pero aún así vale decir que es dura en términos políticos. Ya con estos dos números, 60%, que es un piso, y un 2% de crecimiento es malo para un año electoral. Bueno, en las elecciones... Patricio, en esa línea, por ejemplo, el crecimiento de este año, ¿de cuánto se estima que se va a cerrar? 4%. Claro, 4%, o sea que para el año que viene es una caída drástica en el crecimiento. En un 2%, o sea, todavía se sigue creciendo, pero a una tasa bastante menor. Y bueno, lo que te decía que son datos bastante malos para un año electoral. En las elecciones hace 2 años se habló muchísimo de que el salario era un termómetro, no, hace un año. Se habló muchísimo de que el salario era como un termómetro de lo que podía resultar la elección. Y con 60% de inflación es difícil que el salario suba. Sobre todo el del informal, que es el que tiene que pelear su sueldo y no lo pelea el gremio. Entonces ahí hay una arista que está por resolverse. El otro tema también el dólar, 269 pesos el dólar oficial. Lo que hicieron es ponerlo a la par de lo que aumenta la inflación. O sea, la meta es de 60, el dólar lo subamos 60%, les da 269 pesos. También podríamos decir que es un valor realista. Lo que se busca es que el dólar no se siga atrasando. Pero si la inflación es mayor al 60%, que es lo que probablemente suceda, no lo van a lograr. Claro. ¿Se puede hablar de una especie de enfriamiento de la economía para el año que viene sobre la base de este presupuesto? Sí, es muy probable que suceda eso, sobre todo si son las perspectivas que ve el gobierno, que siempre suelen ser por demás optimistas. Entonces, en base a eso es posible extrapolar que va a ser como un techo de 2% el crecimiento. Claro. Y como te comentaba el otro día, los indicadores de frecuencia fina de actividad se ve que cada vez menos se está creciendo. Entonces ese es otro dato también a tener en cuenta. Bien, bien. Bueno, complicado parece, ¿no? Sí. El panorama para lo que se anticipa a partir del presupuesto. ¿Por qué es importante que se apruebe como ley? Porque en el año que estamos en curso no tuvimos un presupuesto aprobado. ¿Por qué es importante que la oposición acompañe este proyecto de ley? Bueno, el Estado va a seguir funcionando, eso
está claro. El que pierde sería el gobierno, y bueno, en última instancia todos los argentinos en cuanto a gobernabilidad, si se quiere. El año pasado presentaron metas muy optimistas y la oposición no acompañó. Para darse una idea, se hablaba de un 33% de inflación. Y bueno, eso llevó a que no se apruebe. La alternativa que se tiene, si no se aprueba, es que se prorrogue la ley de presupuesto anterior mediante un decreto, que fue lo que pasó este año, y en los hechos el gobierno seguía por el plan que presentó y no lo aprobaron. Claro. A lo cual habría que sumarle, si se quiere, algo de discrecionalidad administrativa, porque no tenés una ley detrás que te está diciendo que tenés que respetarla. Claro. Por eso, pero va a haber muchísima discusión. Hay que enfatizar de que las metas son más realistas que las del año pasado, pero aún así va a haber discusión porque es un año electoral, en el cual ninguna de las fuerzas va a querer perder terreno, y también hay que sumarle las provincias también, que no van a querer perder fondos. Entonces la discusión va a ser muy reñida. Por supuesto, por las partidas. Déjame que te pregunte por lo que tiene que ver con lo que suele ocurrir cada vez que un gobierno plantea blanqueos. Se está hablando ahora, por ejemplo, de un blanqueo para compra de propiedades usadas. Dicen que es muy distinto el blanqueo de Macri pero suele generar adhesión. El caso que hay para la construcción, por ejemplo, también ahora. Y suele generar una adhesión muy buena, sobre todo lo que se había visto en el gobierno de Mauricio Macri. Ahora de lo que se está hablando es la posibilidad de un blanqueo para construcción y también para las empresas que quieren importar. También se les va a dar la posibilidad. Obviamente van a pagar una alícuota, un impuesto bastante reducido de lo que correspondería, y conforme pase el tiempo esa tasa va a ir aumentando y va a convergir a lo que se paga hoy en día. Pero bueno, si estamos con pocos dólares es una noticia positiva. O sea, lo malo es en términos de incentivos, que el que pagó impuestos dice ahora el resto no va a pagar, y bueno. Claro. Pero es la única forma de obtener los dólares debajo del colchón, digamos. Claro, porque estamos con pocos dólares a nivel Estado, pero por lo demás está clarito que la gente, algunos tienen y no. Hay dólares. Patricio, gracias por tu tiempo, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muy amable.